Bienvenidos a tu programa Con la Biblia en tus oídos. Lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Proverbios 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para los insensatos la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, el que lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrá recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera, y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así lo haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. El proverbista empieza con la siguiente declaración: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Este pensamiento ha sido un pensamiento muy atrayente para muchos cristianos e hijos de Dios. Tener envidia o codiciar el éxito de aquellos hombres malos, de aquellos hombres que son necios, son impíos, que no consideran a Jesús. ¿Y por qué tenerles envidia? Porque aparentemente tienen riquezas visibles, tienen buenas casas, tienen autos, famas, reconocimiento. Entonces el Hijo de Dios, que no tiene quizás esas cosas, porque quizás es trabajador, pero por medio de la honestidad, por medio de la integridad, no logra
obtener tantas riquezas como aquel que es impío y que no tiene principios? Es encantado por esa riqueza visible, por ese éxito inmediato que tiene aquel que a lo mejor no es cristiano. Y después dice, ni desees estar con ellos, es decir, no codicies. Y luego da la razón, dice, porque su corazón piensa en robar y su iniquidad habla con sus labios. Por tanto, está diciendo aquí la palabra de Dios que no debemos codiciar el fruto de aquellas personas que, producto del robo, producto del engaño, han obtenido cosas. Quizás se pueden ver que son felices con todas las cosas materiales que tengan. Quizás se puede ver que la gente los ama. Y es obvio, este mundo, al ser un mundo que en su mayoría no sigue a Dios, obviamente va a buscar satisfacer sus deseos, su naturaleza pecaminosa egoísta, con el exitismo. Aparentemente estas personas son felices, pero solamente vemos una parte de su existencia. No vemos cómo son en la privacidad con su familia. No sabemos si en el fondo de su corazón todo ese éxito que tienen, esa felicidad externa, esa riqueza, los hace plenamente felices. Me atrevería a decir que no es así, porque podemos tener una excelente cama, pero no necesariamente sueño. Podemos tener mucho dinero para pagar miles de operaciones, pero no nos dan salud. Podemos tener una hermosa casa, pero no necesariamente un hogar feliz. Eso, el hogar, la salud, un buen sueño, solamente la puede dar Jesús cuando tú permites que Él viva en tu corazón. Ahora, no nos vayamos tampoco al extremo. Cuando el Señor nos dice que no codiciemos las cosas del impío, no significa que Él nos quiere colocar en un estado de pobreza, en un estado donde nosotros tengamos necesidades. Al contrario, en el versículo 3 nos dice que es la sabiduría la que edifica nuestra casa y es que la prudencia la afirme, o sea, la consolida. Es decir, nosotros podemos tener con la ayuda de Dios suplida cada una de nuestras necesidades, no solamente físicas, sino sociales, emocionales, intelectuales. Pero esa base va a venir si nosotros seguimos la sabiduría. ¿Y qué mejor sabiduría que es el principio, que es temer al Señor, que es considerarle, que es respetarle, que es seguir el consejo, que es no ser sabio en nuestra propia opinión, que es ser humilde y andar humilde? Lamentablemente aquellas personas que solamente siguen el éxito físico, la felicidad que solamente se ven, lamentablemente su corazón recibe lo que ellos desean y anhelan, pero lamentablemente esas cosas no tienen un asidero, una profundidad. En cambio, el sabio nos invita a que nosotros vayamos quizás por el camino más largo, pero sí más contundente. Tener sabiduría afirmará nuestra casa y también la prudencia la afirmará. Que Dios nos bendiga y nos ayude a no distraernos o pensar que el solamente buscar las cosas físicas nos va a dar la verdadera felicidad. Tú vales mucho más que eso. El valor está en la vida de Cristo, quien dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Por tanto, que el Señor nos ayude a seguir la sabiduría y no las riquezas limitadas, superficiales de este mundo. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus conocidos, familiares, amistades. También te invitamos a suscribirte a este canal para que puedas recibir publicaciones periódicamente. Y ahora leeremos Lecciones de Vida titulada La Misión de Dios, mi misión, una guía de estudio diario de la Biblia de manera trimestral, la cual leeremos semanalmente. En esta semana estamos estudiando compartir la misión de Dios. El versículo para memorizar se encuentra en Juan 13, 34 y 35. Dice de la siguiente manera:
Un mandamiento nuevo les doy, que os amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Para meditar y estudiar. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. En derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora debemos pasar más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Al sentir por el mal un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó por el pecador un amor que solamente la bondad infinita podría concebir. En la agonía de la cruz, Él mismo, cargando con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por los vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ellen White, Patriarcas y Profetas 135. Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter es marcado contraste con la de los idólatras. Ejercía una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad hacia Dios era inquebrantable, en tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. El mismo libro en la página 127. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué otros ejemplos de las Escrituras nos muestra que alguien cumplió su llamado a la misión? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Podríamos decir que fue exitoso? 2. Lee Génesis 19, 30 al 36. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de alguno de los salvados de Sodoma? Leemos Génesis 19, 30 al 36. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, démosle a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot
concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Cierre de cita. Pregunta número 3. ¿Qué otras lecciones podemos aprender del ejemplo de Abraham con respecto a la misión y cómo llevarla a cabo? Cuarta, piensa en esto. ¿Consideras que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra fue un éxito o un fracaso? Te invitamos a escuchar la lectura adicional del capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, titulada La destrucción de Sodoma. Este capítulo está basado en el texto de la Biblia de Génesis 19. La más bella de las ciudades del valle de Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová, como dice Génesis 13:10. Por su fertilidad y hermosura, allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaba la palmera, el olivo y la vid, y las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos y muchos rebaños lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico se podía satisfacer todas las necesidades de la vida y todo el año parecía una larga serie de festividades. La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. El amor a los placeres fue fomentando por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. Esta fue la maldad de Sodoma, dice Ezequiel, tu hermana soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel 16, 49 y 50. Nada desean los hombres tanto como las riquezas y la ociosidad, y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes cuya ociosidad les da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadamente. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antidiluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado. Y Dios, en su misericordia, permitió que brillaran rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham
no era desconocido para los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y el asombro. Mientras alababan su capacidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, había sido otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Melquisedec, al bendecir a Abraham, había reconocido a Jehová como la fuente de todo su poder y como autor de la victoria. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19 y 20. Dios estaba hablando a aquel pueblo por su providencia, pero el último rayo de luz fue rechazado como todos los anteriores. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza proyectaban ya sus sombras sobre la ciudad condenada, pero los hombres no la percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de hermosura y seguridad. Los rayos del sol poniente crearon un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había traído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban gozando de aquel momento. A la caída de la tarde, 2 forasteros llegaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar allí la noche. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino, y poco pensaban la alegre e indiferente multitud que en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención. Convidándolos a su casa, Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él, formaban parte de su religión, eran lecciones que habían aprendido del ejemplo de Abraham. Si no hubiera cultivado ese espíritu de cortesía, habría sido abandonado para morir con los demás habitantes de Sodoma. Muchas familias, al cerrar sus puertas a un forastero, han excluido a algún mensajero de Dios que les habría proporcionado bendición, esperanza y paz. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parece ser deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Dios mira con una sonrisa complacente los actos humildes de abnegación cotidiana, si se realizan con un corazón alegre y voluntario. No hemos de vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Solo olvidándonos de nosotros mismos y participando un espíritu amable y ayudador, podemos hacer de nuestra vida una bendición. Las pequeñas atenciones, los actos sencillos de cortesía contribuyen mucho a la felicidad de la vida, y el descuido de estas cosas influyen considerablemente en la miseria humana. Conociendo Lot el maltrato a que los forasteros estarían expuestos en Sodoma, consideró que era su deber protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su casa.
Estaban sentados a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se acercaron, y al verlos se levantó para ir a su encuentro e inclinándose cortésmente les dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros. Génesis 19:2. Pareció que rehusaban su hospitalidad cuando contestaron: No, esta noche nos quedaremos en la calle. La intención de esta respuesta era doble: probar la sinceridad de Lot y también aparentar que ignoraban el carácter de los habitantes de Sodoma, como si supieran que había seguridad en quedarse en la calle durante la noche. Su respuesta hizo que Lot se sintiera más decidido a no dejarlos a merced del populacho. Repitió su invitación hasta que cedieron y lo acompañaron a su casa. Lot había esperado ocultar su intención a los ociosos que estaban en la puerta, llevando a los forasteros a su casa mediante un rodeo. Pero la vacilación y tardanza de estos, así como las circunstancias de él, dieron tiempo a que los observaran, y antes de que se acostaran aquella noche, una gran cantidad de gente desenfrenada se reunió alrededor de la casa. Era una inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente enardecidos por las más bajas pasiones. Los forasteros se habían informado del carácter de la ciudad, y Lot los había advertido de que no se atrevieran a salir de la casa por la noche. En esos momentos se oyeron los gritos y las mofas de la muchedumbre que exigía que sacaran afuera a los hombres. Sabiendo Lot que si provocaba la violencia de esa gente podrían derribar fácilmente la puerta de su casa, salió a ver si podía conseguir algo mediante la persuasión. Os ruego, dijo, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. Utilizando la palabra hermanos en el sentido de vecinos, esperaba conciliárselos y avergonzarlos de sus malos propósitos. Pero sus palabras fueron como aceite sobre las llamas. La ira de la turba creció como una rugiente tempestad. Se burlaron de Lot por intentar hacerse juez de ellos y lo amenazaron con tratarlo peor de como intentaban tratar a sus huéspedes. Se abalanzaron sobre él y lo habrían despedazado si no hubiera sido librado por los ángeles de Dios. Los mensajeros celestiales alargaron la mano, metiendo a Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Los sucesos que siguieron manifestaron el carácter de los huéspedes a quienes habían alojado, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Génesis 19:10. Si por el endurecimiento de su corazón no hubieran sido afectados por doble ceguera, el golpe que Dios les asestaba los habría atemorizado y hecho desistir de sus obras impías. Aquella última noche no se distinguió porque se cometieran mayores pecados que en otras noches anteriores, pero la misericordia, tanto tiempo despreciada, al fin cesó de interceder por ellos. Los habitantes de Sodoma habían pasado los límites de la misericordia divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Sidim. Los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. Génesis 19:3. Los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. La turba, ya cansada, se había marchado y Lot salió para avisar a sus yernos:
repitió las palabras de los ángeles: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 19:14. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa, sus 2 hijas que estaban aún en la casa, y abandonar la ciudad. Pero Lot se demoraba, aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia. No tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimieran el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas y los llevaron fuera de la ciudad. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. En todas las ciudades de la llanura no se había encontrado ni siquiera 10 justos. Pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento sintiendo dejar un lugar tan hermoso, les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino solamente esperaba que estos pobres fugitivos escaparan. Pero Lot, confuso y aterrado, protestó que no podía hacer lo que se le exigía por temor a que ocurriera algún mal que le causara la muerte. Mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. El príncipe del cielo estaba a su lado y sin embargo rogaba por su vida, como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debió haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor sin duda ni pregunta alguna. Pero cuando tantos otros trató de hacer planes por sí mismo: cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir, dejadme ir allá. ¿No es en verdad pequeña? Y salvaré mi vida. Génesis 19:30. La ciudad mencionada aquí era Bela, que más tarde se llamó Zoar. Estaba a pocas millas de Sodoma. Era tan corrompida como ésta y también condenada a la destrucción. Pero Lot rogó que fuese conservado. Insistió en que era poco lo que pedía y lo que deseaba le fue otorgado. El Señor le aseguró: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Cuánta es la misericordia de Dios hacia sus extraviadas criaturas.
Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en monumento del juicio de Dios. Si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer a la advertencia del ángel y se hubiera huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación, pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se aferraba a Sodoma, y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrasaban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque había sido muy favorecida al ser llamada a salir de la ciudad impía, creyó que se le trataba duramente, porque tenía que dejar las riquezas que había acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Debemos guardarnos de tratar ligeramente las bondadosas medidas que Dios toma para nuestra salvación. Hay cristianos que dicen: no me interesa ser salvo si mi esposa y mis hijos no se salvan conmigo. Les parece que sin la presencia de los que les son tan queridos, el cielo no sería el cielo para ellos. Pero al albergar tales sentimientos, tienen un concepto justo de su propia relación con Dios en vista de su gran bondad y misericordia hacia ellos. ¿Han olvidado que están obligados por los lazos más fuertes del amor, del honor y de la fidelidad a servir a su Creador y Salvador? Las invitaciones de la misericordia se dirigen a todos, y porque nuestros amigos rechazan el implorante amor del Salvador, ¿hemos de apartarnos también nosotros? La redención del alma es preciosa. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación, y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de ese gran sacrificio o el valor del alma despreciará la misericordia de Dios. El mismo hecho de que otros no reconozcan los justos requerimientos de Dios debe guiarnos a honrar al Creador por más diligencia e inducir a todos los que alcancen nuestra influencia a aceptar su amor. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los claros rayos matutinos parecían anunciar prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. Empezó el ajetreo de la vida diaria. Por las calles, los hombres iban por sus distintos caminos, a su negocio, a los placeres de la vida. Los yernos de Lot se burlaban de los temores y advertencias del caduco anciano. De repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagrancia ascendió al cielo como si fuese el humo de un gran horno, y el hermoso valle de Sidín se convirtió en un desierto, un sitio que jamás había de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado.
Las llamas que consumieron la ciudad de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardan sus mandamientos y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. El testigo fiel dijo a la iglesia de Éfeso: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar». Apocalipsis 2, 4 y 5. Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente, el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a los extraviados: «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Malaquías 3:7. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que lo llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel a quien, por último, el Salvador declare: «es dado a ídolos». Oseas 4:17. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador.